Listo, se está grabando. Déjenme. Bien, para yo estar viendo aquí también el chat, por si alguno de los participantes tiene algún comentario. Bien, buenos días aquí en México, boa tarde allá en Brasil. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos que los demás compañeros que se inscribieron se vayan incorporando. Tenemos alrededor de 65 inscritos, pues seguramente algunos compañeros más se van a ir incorporando. Pero bueno, vamos a dar inicio. Les platico cómo va a estar organizado el evento hoy. Primeramente me voy a permitir tomar la palabra para comentar acerca del grupo de trabajo, el ciclo propiamente de conferencias que inicia hoy con la conferencia del doctor Alejandro Escoto. La presentación de la misma la hará la doctora Ana Bock y la doctora Grasa González. El doctor Alejandro tendrá alrededor de una hora más o menos para que nos pueda compartir su conferencia, y al final hacemos una sesión, una ronda, dejamos un espacio para que podamos hacer comentarios, preguntas acerca del tema de investigación de nuestro conferencista magistral invitado. Así es de que, sin mayor preámbulo, permítanme comentarles que en realidad estamos retomando un vínculo que iniciamos hace ya muchos años, psicólogos brasileños y psicólogos mexicanos, hace ya cerca de 20 años, donde tuvimos unas experiencias bastante fructíferas. Psicólogos brasileños pudieron venir a México, incluso estuvieron en nuestra facultad, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Algunos psicólogos mexicanos de la propia FE Zaragoza pudimos estar también compartiendo experiencias con psicólogos brasileños en algunas universidades de Brasil, y hay algunos productos, entre otros publicaciones, eventos organizados, diálogos nacionales que hicimos con los compañeros brasileños, pero además también nos vinculamos con psicólogos de toda la región de Latinoamérica. Y así es de que entonces ahora decidimos retomar el trabajo que estuvimos realizando. Cada quien hizo sus tareas propias de investigación, de docencia y además tareas propiamente políticas, ¿no? Como en el caso de los brasileños, que son muy participativos. Y bueno, les decía, decidimos retomar el trabajo y conformamos para tal efecto un grupo de trabajo, el grupo de trabajo Brasil-México, México-Brasil. Las organizadoras por parte de Brasil son la doctora Nabok, la doctora Grasa González, y por parte de México un servidor. Y como primer actividad de trabajo, diseñamos este ciclo de conferencias en psicología 2023-2024, de modo que vamos a tener un conferencista magistral cada mes, un mexicano, un brasileño, una brasileña, un mexicano, para que nos puedan compartir lo que nos parece muy relevante, los resultados de sus investigaciones empíricas y teóricas, ¿no? Porque todo el mundo lo sabemos, la hegemonía en psicología en el continente, pues es de los gringos. Es, eh, no no lo quiero decir en un sentido o que tenga una connotación negativa, pero tenemos que ser muy, muy críticos. Y mucha de la psicología que se produce en la región, este, igual, con la misma mirada crítica habría que revisarla, pero los brasileños tienen una perspectiva eh, digamos, teórica muy particular, que se engarza, que se enlaza muy bien con las cuestiones sociales, y los mexicanos nos hemos dedicado, algunos de nosotros, a producir desde nuestras propias esferas de actuación profesional y también de participación social y o política, nuestras propias teorizaciones, y hemos avanzado con nuestras propias investigaciones. Así que lo que en realidad es el objetivo del grupo de trabajo y de este primer ciclo de conferencias, es que podamos compartir eso, los resultados de nuestras investigaciones, con la intención de, en el mediano y el largo plazo, articularnos, promover, difundir, reforzar a partir de lo que hacemos en la región, la propia psicología eh, de cada país y de la región, la propia psicología latinoamericana. Así es de que esa es la intención.
integrar, compartir, difundir, y bueno, iniciamos con este primer ciclo de conferencias. Yo la verdad que me siento muy contento de retomar el vínculo con los compañeros brasileños y de tener este espacio para que podamos echarnos la mano entre todos y conocer lo que hacemos, porque uno de los rasgos característicos de la región es que por momentos, a veces muy prolongados, estamos muy dispersos, ¿no? Y esta es la ocasión para que nos conozcamos e integremos, articulemos lo que estamos haciendo en el plano académico, y sobre todo porque la perspectiva de esto se inscribe al ser México y Brasil países muy similares, cada uno con sus problemáticas propias, pero incluso en la coyuntura actual muy similares, para ver cómo nos insertamos en la perspectiva de lo social, ¿no? De las cuestiones que están aquejando a nuestras respectivas sociales y que desde luego son de índole política, y desde nuestro espacio, cómo podemos contribuir a ello. Así es de que, bueno, esa es la intención del grupo de trabajo, del ciclo de conferencias, y por mi parte les agradezco su asistencia. Entonces le cedo la palabra a la doctora Ana Bog y a la doctora Grasa González. Bom, boa Adelante. tarde. Olá. Boa tarde, bom dia para alguns, boa tarde para outros, todos e todas presentes aqui. É com grande satisfação que estou aqui com o companheiro Raul Rocha, com a companheira Ana Bock, nesse reencontro, como bem lembrou o Raul, né, de uma iniciativa que já teve vários momentos, e é muito bom retomar agora essa preocupação de articularmos, compartilharmos a produção que temos na área da psicologia com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva de um bom enfrentamento das nossas questões sociais e uma articulação de uma psicologia latino-americana. Esse é sempre um propósito nosso nesses espaços de produção de conhecimento e de militância, onde já nos encontramos. Então, é com um grande prazer que eu reencontro aqui esses companheiros para a gente recomeçar o trabalho, e agora com esse ciclo de conferências, né? O professor Raul já explicou bem a proposta e como ela vai funcionar. Queria dizer que estou aqui como programa de psicologia, programa de pós-graduação em psicologia social da PUC, e representando a PUC, representando esse programa e representando toda essa psicologia que fazemos aqui, que tem muito interesse nessa produção latino-americana. Então, que tenhamos aí um bom ciclo. Estou muito feliz de começar hoje com o professor Alejandro, e vamos continuar aí nos próximos meses para ir cada vez mais estreitando nossos laços e trabalhando nesses objetivos comuns. Obrigada, Graça. Obrigada, Raul. Bom dia, boa tarde. Vou repetir porque acho que é muito gostoso. A gente está retomando a iniciativa, né, de nos relacionarmos, de discutirmos a psicologia, coisa que a gente já tem muitos anos nesse caminho, né? Mas estamos muito satisfeitas de estarmos aqui. Eu represento aqui o programa de pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação, da PUC de São Paulo, né? E acompanho a professora Graça, que é da Psicologia Social, e juntos aqui com o professor Raul. Eu tenho uma grata satisfação de apresentar o professor Alejandro Scotto, né, que vai inaugurar esse ciclo, né, de conferências discutindo metodologia para o estudo dos sonhos, implicações teóricas como modalidades da memória. O professor Alejandro Scotto é professor titular da carreira de Psicologia da Faculdade de Estudos Superiores Saragossa, Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM. É licenciado em Psicologia pela Universidade Nacional Autônoma do México e estudos de maestria em Psicobiologia pela UNAM. Às vezes sai em espanhol, às vezes sai em português. Maestria e doutorado, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Autônoma Metropolitana do México. Capacitado pela Organização Mundial da Saúde, o Centro de Neurociência de Cuba, né? E a Universidade de Cantábria, na Espanha, em valoração neuropsiquiátrica, né? SCAM. Tem linhas de investigação dele, são reabilitação,
a longo prazo de pacientes com afasia, desenvolvimento psicológico de crianças pré-escolares, alternâncias semióticas na comunicação, o papel da linguagem interna e a regulamentação consciente e voluntária da atividade das crianças, crianças ninhos, né? Aí está uma palavra bem diferente, né, entre nós. Alternâncias semióticas no ensino da matemática e linguagem, sonhos e neurociência. É com satisfação que a gente recebe o professor Alejandro Scotto. Abraço em especial, professor Alejandro, em nome dos brasileiros e brasileiras que aqui estão, para acompanhar a sua apresentação. O tempo é seu, 1 hora, a gente vai, são 14, aqui, né, aí 11h16, aqui 14h16, a gente conta, e quando tiver faltando uns 10 minutos, a gente avisa o professor Alejandro para que ele não fique preocupado com a hora. A gente avisa quando faltar uns 10 minutos, tá bom? Então, vamos lá, todos aí, atenção, vou pedir, acho que estão todos fechados, só a Maria Selene que está com o microfone aberto, vou pedir que fechem, a Cauane também, que fechem os microfones para que a gente possa escutar bem o professor Alejandro. Aqui o conjunto de pessoas é todo seu. Gracias. ¿Puedes presentar la imagen, por favor? Sí, mientras, Alejandro, te pedimos si para una mejor comprensión de los compañeros brasileños, si puedes hablar despacio en tu presentación, si puedes, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sim, Todavía no. Ahí está bien. Sim, sim. Avisar o professor Alejandro que talvez dos espanhóis, um dos que a gente melhor entende é o mexicano. Falando despacio é como se você estivesse falando português. Bien. Buenos días a todos, a todas. Voy a hablar de la metodología que nosotros utilizamos para el estudio de los sueños humanos. Tengo que aclarar esto porque conductualmente muchas especies presentan patrones del dormir. Ahorita voy a aclarar qué es eso. Pero no sabemos si también sueñan. Se supone, se infiere que pudieran pasar eso, pero sin entrar todavía a esa discusión, voy a hablar de los sueños humanos y las implicaciones de lo que hemos encontrado, hallazgos empíricos, para precisamente apuntalar que los sueños humanos son una modalidad de la memoria. La siguiente, Raúl, por favor. Hacemos una distinción entre dormir o sueño fisiológico o sueño simplemente y actividad onírica, ensoñaciones o sueños. La siguiente, por favor. Bien. El dormir o sueño fisiológico se analiza, se estudia conductualmente y se estudia electrofisiológicamente. Conductualmente, estas son las variables que se toman en cuenta. Por ejemplo, el dormir tiene una etapa de reposo motor. Los animales que dormimos adoptamos una posición corporal específica. No seguimos, los ciclos de sueño y vigilia siguen el ciclo circadiano, luz, oscuridad, sol, luna, por decirlo así. Tiene una regulación homeostática, una necesidad de regulación fisiológica. Se elevan los umbrales sensoriales, es decir, es difícil los estímulos
durante el dormir. Y se buscan lugares específicos para dormir. Y lo más importante es reversible. Es decir, que se puede despertar en cualquier momento o casi en cualquier momento. Esa es la manera de estudiar conductualmente el dormir o sueño fisiológico. La siguiente, por favor, Raúl. Oye, Raúl, veo una mancha aquí abajo en mi pantalla. No sé si es mi pantalla ¿Ya? o No, ya. eres tú. Não, a minha também tem essa mancha. Sí, Impide ver la otra É parte. uma faixa. Aí na faixa. Sí, Uma... ándale ahí, Ih, sí, quítala porque ahora ya está en todo. está ampliando. No nos ayudes. A ver, sí, es lo que me muestra de que estoy compartiendo Ah, la presentación, Alejandro. ¿Se ve? la presentación se ve, pero hay dos tramos grises. Ahí hay Sí, tres ahora. sí, estoy viendo cómo quitarla. Bueno, solo disminúyelos a ver si se puede. Esto. ¿No? Llévalos hacia abajo. Ujú. Ahí. Ahí ya Isso, déjalos. tem que dar uma. Tem que Se dar uma você dessa vez. interromper a apresentação e colocar novamente, essa barra some. Ah, a Edna está dizendo que se interromper a apresentação e abrir novamente, essa barra some. Allá. Entonces, voy a parar la presentación. Bien, yo sigo hablando en lo que la Sigue vuelves a falando activar. e você Ujú. diz isto. A ver. Bien, lo que ustedes veían ahí es una serie de géneros, especies, todos dormimos, todas esas, aves, reptiles, mamíferos, algunos peces, todos ellos cumplen la definición conductual de dormir. Entran en reposo, toman una posición corporal específica, buscan un lugar donde dormir, es reversible, aumenta el umbral de los estímulos, etcétera. Todas esas especies dormimos. La siguiente, por favor, Raúl. También el sueño fisiológico o el dormir se estudia mediante la electroencefalografía. Y los estudios clásicos dividen los patrones electroencefalográficos del sueño en dos grandes etapas, unas etapas de sueño rápido y otras de sueño lento. Como ustedes ven, en un lado de la pantalla, para mí es la derecha, hay una actividad rápida. Cuando uno está despierto, empieza a dormirse, se empieza a lentificar y la penúltima etapa, la delta, aparecen ondas muy lentas, dijéramos de 0.5 a 3 ciclos por segundo, de gran amplitud, que indican, pues dijéramos, sueño profundo, como antes se decía, ¿no? E inmediatamente después de eso, aparece una etapa de sueño, de actividad rápida, que es la última que ven ustedes abajo, y es en ese momento donde aparecen los movimientos oculares rápidos y al inicio de las investigaciones del sueño usando electroencefalografía, estoy hablando de los años 50, 60, 70 en adelante, para acá, en esas épocas se despertaba la gente y la gente reportaba que estaba soñando, o sueños o actividad onírica. Hoy sabemos, y bueno, y durante muchos años se creyó que durante el movimiento ocular rápido, es decir, la última gráfica
que se ve aquí del electro era el único momento en que soñábamos. Hoy sabemos que no es así. Hay actividad onírica en todas las etapas. Lo que pasa es que no se recuerda bien. En el sueño muy profundo delta o estas donde están los complejos K, puede variar lo que uno recuerda. En cambio, en la última etapa de sueño, movimientos oculares rápido, es más fácil recordar. Si consideramos que estos ciclos son cada 90 minutos, por decirlo así, que sube y baja la actividad, y dormimos 8 horas, en estos ciclos de 90 minutos en el humano, porque en cada especie es diferente, los últimos, antes de despertar ya, en la mañana, se alarga el periodo de movimiento ocular rápido y esta rapidez electroencefalográfica, donde se reporta que soñamos. Este alargamiento quiere decir que dura más minutos. Si la primera etapa de sueño MOR o movimiento ocular rápido ocurre 10 minutos, 15 minutos después de dormir y dura muy poquito, o dijéramos 1 minuto, muy poco, en la última puede durar hasta media hora. Y ustedes comprenderán que si dura mucho tiempo, pues recuerdas mucho sueños o un mismo sueño, que casi nunca es un mismo sueño. Hoy sabemos eso, pero durante muchos años se creyó que solo en esta etapa de movimiento ocular rápido se soñaba. Ahora, lo interesante es que se usa el electroencefalograma también para registrar la actividad en otras especies de animales. Y más o menos responden a esto. Por supuesto, va cambiando en las especies, pero en los mamíferos en general tendríamos más o menos este patrón. Entonces, tenemos 2 métodos para estudiar el dormir o el sueño fisiológico en las especies de animales, conductualmente y electrofisiológicamente. Por supuesto, estos 2 se aplican en el humano. La siguiente, por favor. Esta es la definición que proponemos para los sueños. Hay muchas definiciones, muchas, pero esta es la definición de actividad onírica o sueños o ensoñaciones. Es lo mismo, es el equivalente. Y debe de quedar claro que me refiero a los humanos. Lo estamos definiendo en el sentido de que las imágenes, los sueños, son evocaciones de fragmentos de memoria. Pedazos de memoria aparecen en collage, como pegados, es decir, distintos episodios de la experiencia de los últimos días, no toda, ni siquiera a veces los más intensos, son pedazos de memoria que aparecen en secuencia, van y aparecen mezclados y dan esta sensación de narración onírica. Son conscientes. Uno recuerda los sueños y los recuerda como vividos conscientemente. Son involuntarios. Es decir, estas evocaciones no las controlamos. No hay un agente que controla esto. Y bueno, ni modo. Los psicoanalistas han creído que el inconsciente es el que dirige esto y dicen el inconsciente, no lo inconsciente, que es diferente. Es decir, científicamente es diferente, teóricamente es diferente. Pero dejemos eso ahí. Se experimentan como conscientes, son totalmente involuntarios, no hay intención. Hago una distinción teórica.
Lo intencional es toda actividad dirigida a una meta. Y todos los animales, los mamíferos, tenemos conductas intencionales. Pero lo voluntario, además de ser intencional, es autorregulado. Básicamente por el lenguaje. Es decir, nos hablamos a nosotros mismos para regular la actividad intencional dirigida a una meta. Y esta distinción es importante, porque puedo dirigirme ir caminando por la calle para llegar a la esquina y, olviden eso. Imagínense que deseo bajar de peso. Esa es mi intención. Sí, pero la regulación voluntaria de mi actividad presente para bajar de peso, eso es la voluntad. Hago esta distinción, cierro el paréntesis. Los sueños son, entonces, evocaciones, fragmentos mnémicos, se presentan en collage, se viven como conscientes, involuntarios, no intencionales. Y en secuencia narrativa. Suelen tener un alto contenido visual. Hay diálogos con personajes y actores. Voy a hacer la distinción personaje-actor en la siguiente presentación. Hay diálogos, hay escenarios, hay locaciones, lugares, hay perspectiva del lugar. Ocasionalmente hay sensaciones. Los sueños se viven como creíbles, con emociones y en ocasiones muy intensas emociones o aterradores. Así estamos definiendo los sueños. El núcleo de la definición es evocación de fragmentos de memoria. Fragmentos, no es todo el recuerdo. La siguiente, por favor. ¿Cómo procedemos a investigar? Aclaro cómo voy a dar la presentación. Voy a presentar el método, voy a presentar los hallazgos empíricos y voy a ir hacia el final a hacer algunas implicaciones teóricas de lo que hemos encontrado. Bien, ¿cómo lo hemos investigado nosotros? Por supuesto, a todos los participantes se les explica la investigación, se les pide que firmen un consentimiento informado de que están en una investigación y que aceptan cedernos el reporte de sus sueños. A todos se les pide, para conservar el anonimato, que inventen un nombre. Debe de tener 2 nombres propios y 2 apellidos. La gente lo puede inventar como quiera. Una mujer puede poner nombre de hombre o un nombre de mujer, lo que quieran. Ese es el primer requisito. El código de los sueños lleva el nombre con 2 nombres, por ejemplo, Juan Pedro o Pedro Juan, y 2 apellidos, Ramírez y Smith. Ese es el nombre del soñador. Después se les pide que pongan la edad real y el sexo real. Después se les pide que pongan la fecha en que ocurre el sueño y el lugar donde ocurre el sueño. ¿Qué quiere decir el lugar? En la Ciudad de México hay varias regiones, les llamamos delegaciones, alcaldías, y se les pide que digan, lo soñé ayer en la alcaldía del norte, del sur, etcétera. Hay personas que salen el fin de semana a otras partes de la República y ahí sueñan. Entonces, esos sueños tienen que ver con lo que vivieron en ese viaje. Por eso se les pide que digan el lugar. Con eso hacemos el código del soñador. Y después les pedimos que hagan lo que viene en esta lista.
Por ejemplo, el procedimiento es el siguiente. Me levanto, me despierto. Trato de recordar antes de pararme qué estaba soñando. Debo de tener un cuaderno, un lápiz al lado. Escribo lo que soñé. Después de escribirlo, debo de dibujar las escenas del sueño, incluyendo colores y perspectiva. Por eso tienen que tener lápices de colores o plumones. Para eso, les damos un entrenamiento de cómo dibujar la perspectiva, cómo dibujar modelos de humano y de animales. Son algunas recetas de cómo hacer dibujos casi de caricatura. Ya que escribieron y dibujaron, se les pide que hagan el esfuerzo de recordar alguna vivencia, lugar, persona, emoción, discusión, imagen, fotografía, cine, en fin, que recuerden qué de lo que está en el sueño tiene que ver con las vivencias recientes de ese día o de los días posteriores, antes. Y finalmente, bueno, ahí pueden recordar lo que sea de las últimas vivencias, pero pues puede ser un sueño que recuerde algún evento de hace muchos años y lo pondrían así. Entonces, para eso dividimos los sueños de la última semana, es un corte, y después de una semana ya le llamamos pues memoria a largo plazo, por decirlo así. Después de que escribieron, dibujaron y recordaron, se les pide que si hay algún sueño que tenga algún sentido en su biografía, algún sentido vital, algo que la imagen no refleja, pero que ellos se saben que representa algo que les ha pasado en la vida, pues que lo expliquen, que digan en qué sentido va. Y después se les pide a todos los participantes o durante el proceso de la investigación que recopilen las creencias acerca de los sueños de todos sus familiares y amigos cercanos. Creencias como que los sueños anticipan el futuro, que los sueños son algunos muertos que vienen a platicar con nosotros, o que expresan tendencias inconscientes. Muchas de estas están en el ambiente, en la familia de los soñadores, porque muchos de ellos son, o amigos, muchos de sus amigos son gente joven, pues ha ido a la escuela y ya tienen la influencia del psicoanálisis, o sea, por eso tendencias inconscientes, pero los abuelos no suelen tener eso. Y los abuelos sí lo vinculan a las creencias que tuvieron de niños o en su cultura, en regiones culturales en México. Les recuerdo que en México hay pues muchas lenguas, muchas culturas y regiones diferentes, Oaxaca, Chiapas, mayas. Solo los mayas hay 3, 4 vertientes de grupos mayas. En el norte, en el sur, en el centro, en todos lados hay grupos originarios en México, tienen su propia lengua, sus propias creencias, y en la medida en que se van integrando a las ciudades, se expresa en la crianza de los hijos las creencias de su cultura, de esa cultura ancestral. Por eso pedimos esas creencias. Ya que se recopila todo eso, empezamos a hacer el análisis. La siguiente, por favor, Raúl. Ahora sí, si quitas estas... ya, ni le muevas, Raúl. Bien. Para hacer el análisis de los reportes de los sueños, nosotros usamos las categorías, el léxico de las artes visuales. Nos pareció lo más cercano, lo más fácil y
muy pulidos, llevan siglos puliendo este léxico y es muy útil a la hora de categorizar los sueños o las imágenes oníricas. Por ejemplo, usamos escenarios, locaciones, perspectiva, artes visuales, es cine, teatro, ópera, televisión, etcétera. Bueno, hasta esto que le llaman clavo, los payasos, estos espectáculos de payasos. En fin, todas las artes visuales han pulido el léxico. Nosotros usamos ese léxico, básicamente del cine y del teatro, más pulidito, y usamos esto. Hay escenarios, perspectivas, diálogos, locaciones, planos del sueño, es decir, veo tu cara, te veo a la distancia, encuadre, movimientos en el sueño. Esto es lo que encontramos, pero no encontramos un montaje escénico. No hay alguien que monte la escena. No hay una puesta en escena planeada, como sí ocurre en el teatro. No hay antecedentes de los personajes que aparecen, como sí ocurre en el teatro y en el cine. No hay una historia de la acción. No hay un estilo, un tono, un carácter de los personajes o actores. Es decir, el borracho, en fin, ¿no? No hay eso, no hay un guión, no hay una dirección. Al usar este léxico nos permite hacer estas separaciones. La siguiente, por favor, Raúl. Bien, hay los fragmentos némicos que aparecen como en collage son muy parecidos a la escaleta visual en el cine. Es una tarjetita donde dicen, y sale María y le dice a Juan, te quiero. También en las obras de teatro escritas a veces viene un tipo de escaleta. Se viven en tiempo presente, pero se mezclan los tiempos y no hay peripecias. ¿Qué se entiende por peripecia? Que hay como un desenlace, un encuentro entre el personaje y la historia o otro personaje. Eso no pasa. Hay una secuencia de escenas. ¿Qué entendemos por escena? Mismo lugar, mismo tiempo, mismos personajes y continuidad narrativa. Y hay además personajes y actores. ¿Qué entendemos por actor? Igual que en el cine o en el teatro. El actor es la persona real, la persona cuya profesión es ser actor o actriz. Y se llama su nombre real o su nombre artístico. En México, por ejemplo, diríamos Pedro Infante, o Tintán, o Cantinflas. Bueno, ese es el nombre artístico, pero la persona, el actor, es lo que entendemos aquí por actor, la persona real. Y el personaje es pues otra persona, pero que juega un rol en la historia, igual que en el cine. Eso nos permite entender que yo puedo estar viendo en uno de mis sueños a un amigo mío, veo su cara, él es un actor, pero lo veo como chofer de un taxi y él puede ser pues un profesional de la química. Entonces, el actor puede jugar un personaje en los sueños. Nos permitió usar esta categoría, distinguir fenómenos que hemos encontrado en el registro de los sueños. La siguiente, por favor, Raúl. También, ocasionalmente en los sueños, hay suspenso, clímax, o sea, se va tensando. Hay catarsis en el sentido de explosión emocional. Hay resolución onírica. ¿Qué entendemos por resolución onírica? Pues más o menos como la historia en el teatro, en el cine, en una obra. A final de cuentas se resuelve algo. Hay emociones,
algunas son neutras, otras son patéticas, muy exageradas. Patetismo es una emoción exagerada, angustiantes o terroríficas. Pero las narraciones son verosímiles, son creíbles, son tramas breves, son pequeñas historias, ocasionalmente largas. Eso de lo largo suele ser más en el último periodo de sueño antes de despertar. De hecho, cualquiera de nosotros puede aumentar el recuerdo de nuestro sueño si se duerme uno más tiempo del normal. Si en lugar de pararte a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, pues te paras a las 10 de la mañana y pues van a ver que sí recuerdan los sueños. Otro elemento es que el soñador, yo, el que estoy soñando, puedo ser el actor del sueño, dijéramos, lo vivo en primera persona, o el espectador. Veo el sueño, pero yo no estoy en el sueño. Y hay personajes silueta. Esta terminología pues es propia casi del cine. Son personajes tipo que dan tono a las escenas, que les gusta. En una película va el actor principal, el personaje principal por la calle y en el fondo se ve una persona que está boleando los zapatos, pero no se ve su cara ni nada. A veces se ven de espaldas, pero uno sabe que es un bolero. Esos son los personajes silueta. Pero en el sueño, esos personajes siluetas, las personas nunca pueden ver quién es o no siempre lo ven. Saben que hay gente, pero no la perciben. Entonces le llamamos personaje silueta a estas alternativas. La siguiente, por favor, Raúl. Bueno, estos son nuestros hallazgos. Lo hemos estado investigando desde el 2019. Tenemos 1,200 registros de sueños, ambos sexos. La edad es de 8 a 86 años. De esos, hemos analizado con esta metodología de léxico, con mucho detalle las imágenes, etcétera, 995 sueños. Hemos recopilado 300 creencias, cada una de una persona. Estas personas no son necesariamente el soñador, el papá, la mamá, el abuelito, el amigo. Y de varios lugares de la República Mexicana, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Varias zonas. De tal manera que tenemos cierto espectro de creencias de regiones y lenguas diferentes, donde se formaron las personas que soñaban. Esto en general hace referencia a los papás o a los abuelos, porque comprenderán, muchos de nuestros sujetos o participantes viven en la Ciudad de México. Así es que este tipo de creencias y las regiones son más bien de familiares, tíos, abuelos. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos encontrado? El 95% de los sueños se vinculan a experiencias de los últimos 5 días. Es sorprendente. La gente puede localizar, es que fui a comer una pizza, es que estaba viendo un programa de televisión, es que platicamos de la abuela, es que lo que sea. Y esos pequeños tramos némicos, pedazos de memoria, aparecen en collage en el sueño y se van narrando en una historia breve. 2, se presentan en collage. El 3.7 de todos estos sueños analizados pasaron más de 6 días. Incluso muy poquitos son de años. Recuerdos de la abuela que se murió, recuerdos de cuando eran niños, etcétera, ¿no? El 1.2% no
lograron encontrar ninguna relación con alguna vivencia. No sabemos si no hicieron el esfuerzo correcto, no sabemos si eso en realidad no está ocurriendo así. En fin, ahí hay un problema metodológico para desentrañar qué pasa. Y el 0.00002%, la gente lo reportó como premonitorio. Es decir, la creencia en México, y me parece que en muchas partes del mundo, hago un paréntesis, para hacer esta investigación hemos recopilado referencias de cómo se analizan los sueños en gran parte del mundo. Australianos, europeos, franceses, alemanes, turcos, norteamericanos, japoneses, peruanos, argentinos, etcétera, etcétera. Es decir, hemos leído esas referencias y es claro que hay una constante, hay una tradición de creer que los sueños dicen o expresan algo que va a ocurrir, el futuro, y a eso le llamamos premonitorios. Como esas eran las creencias que afloraban en las familiares, pues empezamos a investigar eso, que nos reportaran cuáles de esos sueños habían anticipado algo que sí les ocurrió. Y bueno, pues ustedes ven, es sorprendente, porque tendríamos que decir, ¿no? El 99.9998%, pues nada tiene que ver con eso. Los que sí fueron premonitorios fueron, la gente los reportó de hace muchos años. No. ¿Qué pasa ahí? Se está metiendo un sonido. Eduardo, está com o microfone aberto. Eduardo, Raul, você pode fechar. Raul, você pode fechar o microfone do Eduardo Cortés. Y eso le causa mucho daño a la vida. Alguien está hablando, ¿podían cerrar el micrófono, por favor? Raul, feche o fechou. Bien. Fechou. Pronto. Gracias. Bueno, verán, estos son los hallazgos en esa cantidad de sueños. Pondré un ejemplo de estos sueños premonitorios. La persona que más reportó tenerlos era una señora joven, 40 y tantos años, que reportó los sueños de niña. Esta persona era muy creyente. De hecho, pertenece a una iglesia, no exactamente católica, apostólica o romana, y tampoco necesariamente de las comunes en el país, en México. Muy, muy creyente. Y ella decía que sí había tenido varios. Cuando le preguntamos cuántos, nos dijo algo así como 4 o 5 sueños. No los había contado. Nosotros asumimos que podían haber sido 6, se lo dijimos. Y lo que hicimos fue muy sencillo. Quitamos 5 años de su vida, tenía 40 y tantos años, ¿no? Pero voy a dejarlo en 40, no recuerdo el dato preciso. De los 40 años quitamos 5. Los primeros 5 años donde uno casi no recuerda lo que vivió y es difícil que recuerde uno algunos sueños. Lo dimos por supuesto. Quitamos 5, quedaban 35 años. De esos 35 años, asumimos que recordaría un sueño por día, pese a que hay muchos sueños en una misma noche. Bueno, dejamos a 1. Y sacamos cuántos días había soñado en la vida. Y nos da un resultado como este. Por supuesto, hay personas que solo han tenido un sueño premonitorio, lo reportan así. Así es que este porcentaje pues, es mucho menor.
la investigación, lo que íbamos encontrando con las creencias, nos remitió a buscar este tipo de información, pero como ustedes comprenderán, es literalmente casi azaroso. Como la gente no lo recuerda con precisión qué pasó, pues entonces está en oscuro, no es claro cómo es que pasó ese fenómeno. Bien, la siguiente, por favor. ¿Qué hemos encontrado como características de los sueños? Primero, que hay actores y personajes, clarísimamente, clarísimamente. La gente puede soñar a su mamá y decir, sí la vi, ahí estaba y platicaba con ella. O puede decir, mi mamá iba en el camión y el chofer la bajó en la esquina, pero el chofer no lo veía, es un personaje. Dos, cualquier elemento onírico, cualquier imagen que aparezca, puede ser percibida, o sea, tal cual, se ve como es, o concebida, conceptualizada. ¿Qué significa esto? Que el sujeto sabe qué es eso, qué es la persona, qué es la cosa, qué es el animal, qué es el edificio, pero no lo percibe. Otra variante es que se percibe algo y lo concibe de otra manera. Ejemplifico. Algo muy común o frecuente en lo que nosotros encontramos. La gente decía, estaba soñando con mi amigo. Uno les pregunta, ¿y lo veías? ¿Es tu amigo? ¿Es su cara? ¿Es su cuerpo? Sí, sí, ahí estaba. Yo veía a mi amigo, pero sabía que era mi hermano. En el sueño, la imagen de el personaje, del actor, es el amigo, pero el soñador sabe que es su hermano. Esta es una distinción interesante de investigar, porque hay sueños que se perciben como cercanos a lo real, la cosa, la persona, el lugar, y otros que percibas lo que percibas, sabes que es otra cosa. Les llamamos conceptuales y otros perceptuales. Esto es relativamente frecuente en lo que encontramos. Esto nos lleva a que hay actores, es decir, esto que yo señalaba, veo a mi amigo, pero encarna a otro actor, encarna a mi hermano, a mi hermana, a lo que sea. Algunos sueños se experimentan como espectador o actor, ya lo había comentado. Es decir, yo estoy viendo lo que pasa o yo estoy dentro de lo que pasa y soy actor de lo que pasa. Algunos fragmentos de memoria, mnémicos, se expresan al evocarse, al recordarse, como alternancias semióticas. ¿Qué es eso? ¿Qué es alternancia semiótica? Abro un paréntesis. Usamos los humanos signos y significados. Es decir, todo signo tiene un significado, pero no necesariamente al revés. Dejémoslo así. Los signos tienen un significado. Alternancia semiótica es que uso otro signo para referir al mismo significado o un significado diferente usando el mismo signo. Alterno algún componente del significado o el signo. Por ejemplo, ustedes todos, creo, conocemos los números romanos. Los números romanos fueron muy utilizados durante muchos años, siglos, hasta que llegaron los números indoarábicos. Bueno, estoy hablando de 1200 cuando empieza a difundirse y hasta que empiezan a hacerles caso, 1400, 1500. Ojo, ¿cuántos siglos se pasó con números romanos?
Pero vean ustedes lo que pasa. Para decir 4 en números romanos, tengo que poner un palito y una B en un lugar, o 6, cambio el orden. Pero para decir 3.957, tengo que tener muchos diferentes. Lo que hizo la alternancia semiótica, eso es, cambié el signo, es que ahora usé signos indoarábigos, 0, 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, el 0 no todo el mundo lo tenía tan claro, y el sistema decimal. Y con eso potencié la capacidad matemática. Y esa potencia de los números indoarábigos y en base decimal mandó al basurero de la historia, bueno, no al basurero, dejó en otro lado a los números romanos, porque facilitó la comprensión, fue más allá en las matemáticas. Esa es una alternancia semiótica. Otra alternancia semiótica que hemos investigado con niños preescolares. A los niños preescolares se les cuenta un cuento, breve, pequeñito. Luego se les dice que lo platiquen, esa es una forma semiótica de narrar el cuento. 2, que lo dibujen, esa es una alternancia semiótica para el mismo contenido del cuento. O 3, que lo actúen, es otra alternancia semiótica para el mismo contenido del cuento. Estas alternancias semióticas potencian, esclarecen, ayudan, facilitan la concienciación y el recuerdo de aquello a lo que lo aplicamos. Es muy investigado en la historia de las matemáticas, es clarísimo que hay alternancias semióticas, pero en el habla cotidiana también. Usar una metáfora en lugar de una explicación, usar un esquema en lugar de una explicación, usar una foto en lugar de una narración. Esas son alternancias semióticas. Pues bien, en los sueños ocurre eso. Y tiene que ver lo que hemos encontrado con esos sueños que tienen un significado, un sentido biográfico personal, casi de vivencias muy íntimas. Se dan esos alternancias. Ejemplo, uno de los casos que encontramos. Un soñador estaba adolescente, estaba viviendo muchas presiones cuando entró a la escuela del ambiente. Y no tenía claro qué le pasaba, se sentía mal todos los días. Esas presiones eran porque tenía ciertas amistades, conocidos, y en el ambiente escolar eran mal vistos. Pues bien, como adolescente no fue capaz de entender que lo que hoy llamamos bullying, lo que hoy es claro, más claro todavía, esta presión social al adolescente de que no encaja con los otros, que hablan mal de él, que lo ven mal, y se fue tensando, entrando en ansiedad y angustia, y no tenía claro por qué. Y un día soñó una mano que señalaba a una silla vacía en un espacio casi como iluminado por una luz. Estaba en el centro una silla y una mano con un dedo índice señalándolo. La silla. Al despertar tuvo clarísimo qué es lo que le estaba pasando. Es decir, la presión social. Este es un ejemplo de los que encontramos. Son pocos los que nos narraban esto, de lo que es alternancia semiótica. Tengo una serie de vivencias, no las puedo explicitar y sin embargo se representan de otra manera en el sueño. Me parece que muchos profesionales de la psicología, básicamente los que investigan los sueños,
vía el psicoanálisis, han tenido muchos ejemplos de este tipo. Claro, el psicoanálisis lo explica de otra manera, atribuye a, según la corriente psicoanalítica que tengan, ya sea el sexo, ya sea el inconsciente colectivo, etcétera. No importa ahorita. Lo que importa es el hecho de que hay alternancias semióticas, no siempre son dominantes, y cuando ocurren, la gente se le esclarece algo, le ayuda este tipo de sueño. Por supuesto, lo que encontramos al vincularlo con las creencias es que en muchos pueblos de México, piensen ustedes en los pueblos mayas que están en Yucatán, Chiapas, en esta zona en México, ahí hay una larga tradición, por ejemplo, en la cultura tzotzil, Tzetzal o los mayas de Yucatán, hay una larga tradición para que alguien interprete los sueños. Hay un interpretador de los sueños, casi un psicoanalista popular, pero pues no, obviamente nada tiene que ver. Y en muchos pueblos, muchas culturas en que hemos leído los artículos, pasa lo mismo. Llámese el brujo, llámese el chamán, llámese lo que sea. Hay alguien que interpreta. Esto tiene una larga tradición en todos los pueblos. Artemidoro, un personaje romano del siglo II, escribió un libro que lo pueden encontrar en Amazon, yo lo conseguí en Amazon, de la interpretación de los sueños. Ese es el libro que leyó Freud. Ese libro de Artemidoro, él dice que compiló muchos libros de su época de interpretación de los sueños de las regiones de ahí cerca de Roma, pues entiéndase Medio Oriente, la India, etcétera, ¿no? Egipto. Bueno, lo que uno ve ahí es que había especialistas para interpretar los sueños, entre ellos Artemidoro. Y ve uno otro elemento más, que la gente, bueno, ese libro, igual que muchos que se venden hoy, pues son recetarios, no son nada más que recetas. Si sueñas con agua, quiere decir tal cosa. Si sueñas con dinero, quiere decir tal cosa. Por supuesto, eso es falso, nada tiene que ver con el fenómeno onírico psicológico que estamos analizando, pero es muy importante ese dato porque muestra la naturaleza histórica, cultural y semiótica de los soñadores. Los sueños son históricos, son sociales, son culturales. No soñamos hoy lo mismo que soñaban allá. Si tienen la oportunidad de leer ese libro de Artemidoro, verán que la gente soñaba con Hércules, con espadas, con unicornios. Pues nosotros, nadie sueña eso, a menos que haya ido al cine a ver una película. Eso no soñamos. La gente de Europa, de finales de 1700 a principios de 1800, es el periodo de la Revolución Francesa y Napoleón, soñaba con Napoleón. Lo veían como actor o personaje. Nadie de nosotros, a menos que leas un libro o veas una película, sueña con Napoleón. Los contenidos de los sueños son históricos, son culturales, son parte de la época donde estamos, de la comunidad, incluso de la lengua. ¿Por qué hablo de la lengua? De los idiomas. Porque hay idiomas donde la palabra sol es femenina y en español es masculino. Y la luna es al revés. La palabra luna, bueno, la referencia a la luna es masculino en la lengua y en otras es femenino. Es decir, cada lengua tiene sus características de género gramatical y se expresa en los sueños. Entonces, Alejandro, es literalmente 10 minutos. cultural. Bien, la siguiente, por favor. 10 minutos, ¿sí, Alejandro? Muy bien, muy bien. Ya voy a acabar. No, Me iré no, más 10 rápido. minutos. Bien.
Este es un ejemplo del reporte de un sueño. La siguiente, por favor. Esto es lo que reportó la gente. Lo leo. Caminaba en un gran centro comercial con algo o alguien, iba sola, subía escaleras, recorría pasillos. En el siguiente instante, ojo, fíjense cómo aquí cambió ya la escena. Esta es otra escena. Y la persona que narra eso es actor, no personaje. Estaba en un área con alberca. Esta es una locación. Y además hay una perspectiva que la van a ver ahorita. Pero sabía que era el mismo lugar. Observen ustedes cómo aquí percibe una cosa y sabe otra. Y ahí estaba con mi hija. Ella estaba nadando. Ahí entra otro personaje, bueno, otro actor, que su hija la reconoce, ¿no? Y está nadando. Ahí desperté. Noté que en este sueño predominaba el color azul. No veía personas. La siguiente, por favor. Esto es lo que ella dibujó. Vean que hay perspectiva. Les recuerdo que los entrenamos a que dibujen perspectiva. La siguiente, por favor. Y ahí está su hija en la alberca. Pero vean lo que dice. Al soñar un centro comercial, el soñar no me es extraño, ya que por mi trabajo visito muchos a la semana. De hecho, en uno de los que conozco está una escuela de natación. Al ver a mi hija ahí, pienso, es porque tiene algunas semanas que pienso en llevarla a natación, y también verla en el agua me recuerda que hace 3 semanas salimos de vacaciones. Este ejemplo ilustra lo que les he estado diciendo. La siguiente, por favor, ya me voy rápido. Bien, los sueños no tienen intención comunicativa, no hay un agente, un homúnculo que comunica, solo son fragmentos de lo aprendido, recuerdos involuntarios. La siguiente, por favor. Es necesario para comprender esto la distinción entre aprendizaje y recuerdo. El aprendizaje son configuraciones de las células del cerebro y del cuerpo, incluimos nosotros el cuerpo, y es lo que llamamos lo aprendido. Y el recuerdo es la evocación de lo que aprendí, del qué, cómo, cuándo, cómo, dónde, con quién aprendí algo. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con lo que llamamos atractores sinápticos. No solo son neuronas, no solo son dendritas, son las espinas dendríticas, donde se hacen las conexiones que funcionan como atractor sináptico. Es decir, viene una secuencia de actividad fisiológica y se activan espinas dendritas, neuronas y sinapsis que ya estaban activadas por el aprendizaje. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta es una manera de estudiar, ya lo había dicho, el electro. La siguiente, por favor. Pero hay otra tecnología, otras tecnologías. La poligrafía es una de ellas. La siguiente, por favor. Y este es un tipo de EEG que representa en imágenes la coherencia del electro. La coherencia nos permite ver qué zonas del cerebro se activan sincrónicamente en función de una tarea. En este caso, de las imágenes. La siguiente, por favor. El sueño aparece como un proceso de activación fisiológica estocástico, pero que prende, activa atractores sinápticos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya, hemos encontrado similitudes en sueños, hipnosis, efecto placebo y relajación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Miren ustedes, hay la división en los estudios de hipnosis en sujetos altamente hipnotizables y bajamente hipnotizables. Pues bien, cuando usamos esa tecnología de la coherencia electroencefalográfica, la conectividad funcional, hay cambios en la conectividad funcional de redes sinápticas y se disocia.
En el sueño, igual que en la hipnosis, las zonas frontales bajan su actividad y se activan más las posteriores, temporoparieto occipital, y las imágenes predominan. La siguiente, por favor. Esto es lo que vemos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, además, este fenómeno es muy parecido al efecto placebo porque está regulado por el lenguaje. La palabra evoca una imagen y la imagen activa procesos fisiológicos. La siguiente, por favor. Bueno, con la meditación ocurre algo similar, pero con una diferencia esencial. La meditación en todas sus técnicas posibles es hipolingua. ¿Qué queremos decir? Que disminuye el lenguaje interno y se aumentan las sensaciones por cualquier procedimiento, ya sea que repites algo, ya sea que sientes el cuerpo, ya sea que respiras, lo que sea. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y encontramos que las personas con alta susceptibilidad hipnótica y sugestiva también tienen facilidades para el efecto placebo, sufren el efecto placebo más fácilmente y una complejidad onírica diferente. La siguiente, por favor. Y ya, termino. Hay que advertir que la mayoría de las pseudociencias que están en las escuelas de psicología, en el público en general, en los medios de comunicación, usan fantasiosa, mágica y místicamente los fenómenos del sueño, la hipnosis y la sugestión. Engañan a la gente con una interpretación no real de esos fenómenos. Así es que yo creo que los psicólogos científicos debemos estar a las vivas para combatir ese tipo de creencias falsas. Gracias. Eso es todo. Muito bem. Muito bem, professor, muito obrigada. Muito interessante, muito bom. Vamos abrir agora, né, Raul, né, Graça? Abrimos para questões, e aí nós vamos pedir que as pessoas que vão fazer questões falem despacio, devagar, né? E que, de preferência, abram seu microfone e sua câmera, para que o professor Alejandro possa vê-las. Está aberta para as manifestações, dúvidas. Raul. Raul, depois a Graça. Temos aí duas questões. Vamos, professor, o senhor prefere que as duas pessoas façam suas questões e depois nós lhe damos a palavra para responder, ou prefere ouvir a pergunta e responder, ouvir a outra pergunta e responder? Preferiría que fueran todas. Todas, tá bom. Y luego separamos por clases de tipo de pregunta. ¿No? Tá bom. Tá, então, se as pessoas que quiserem ainda se inscrever, nós vamos pelo menos até umas 4 perguntas, né? O Raul. Então, vai lá, o primeiro Raul, que não é o Rocha. Raul. Bien, primero yo, bien. Sí. Lo que quiero hacer primeramente Não, não é es... você. Ou Ah, você ya es tem... el otro Raúl, perdón. Não, tem outro Raul, né? Não sei. Sí. Tem. Ele está respondendo que tem. Então, é você, Raul. O Raul que não é Rocha. Pode ir, Raul. Raul? Alô, alô? Se escucha, prende tu micrófono. Mas ele está com o microfone aberto. Raul, vou passar a palavra para a Graça. Ele fechou. Agora você fechou o seu microfone. Quer tentar novamente? Abra e veja se conseguimos. Não.
Então, vou passar para a Graça. Graça, você. Bom, eu gostei muito da sua apresentação, muito clara, muito interessante. Então, queria, antes de mais nada, parabenizar e agradecer. E eu queria saber um pouquinho mais, você falou agora mais para o final, do efeito placebo, e numa relação com o significado, com a palavra, e eu não entendi muito bem. Se você puder retomar esse ponto, o pouco que eu entendi me pareceu muito importante. Então, se você puder falar um pouquinho mais dessa relação com o significado, com a palavra, eu agradeço. Raul Rocha. Sí, bien, lo primero que quiero hacer es expresar un reconocimiento al doctor Alejandro por algo que algunos hemos defendido, promovido desde hace mucho tiempo, cuando desde estudiantes nos ponen a leer la metodología, ¿no? Y que tenemos que seguir a pie juntillas y no puede ser nada distinto. En fin, lo que quiero decirle al doctor Alejandro es que me parece sumamente original el trabajo que hace, ¿no? Amparado, por supuesto, en la cuestión teórica. Y bueno, un reconocimiento por eso y desearle todos los éxitos porque yo no soy especialista en eso. A mí me interesa esa cuestión, digamos, de fuerita, ¿no? Leer acerca de los sueños y demás. Y la verdad que no había ni por equivocación escuchado cosas similares, ¿no? Él, cuando platicamos en los pasillos, me platica algunas cosas, pero en fin, me pareció muy interesante, muy original y además muy relevante. Bueno, dicho esto, lo que le quiero preguntar al doctor Alejandro es, un poco en términos filogenéticos, Alejandro, la pregunta que todo el mundo se hace y que parece que no tiene respuesta es, ¿qué función han tenido, no los contenidos, ya nos explicaste eso, sino el proceso mismo de soñar en la especie humana? Es decir, ¿para qué soñamos? Baixe sua mão aí. O Raul, que estava, acho que ele... Raul, quer tentar novamente, antes de eu falar? O Si no, primeiro Raul. O Raul, que não é Rocha. dice que en un momento, en todo caso, puedo plantearle la pregunta de Diego Sí. Armando González. Él te quiere preguntar, Alejandro, es, ¿de qué manera nos podría ayudar la interpretación de los sueños en el trabajo terapéutico? E eu queria perguntar, nas suas pesquisas, você diz logo no começo que você, quando se apresenta a sua investigação, você fala de ambos os sexos, idade, né? Há diferença, portanto, se tem de idade, muitas diferenças de nível de escolarização, níveis diferentes de escolarização. Mas, na verdade, a curiosidade é em geral. Que diferenças foram percebidas, assim, que são muito evidentes, entre as pessoas, ou de sexos diferentes, ou de idades diferentes, ou de nível de escolarização? Me interessa particularmente o nível de escolarização. Ninguém mais... acho que podemos... O Raul, que não conseguiu falar, poderia colocar a sua questão no chat, né? E aí o nosso Raul Rocha faz a leitura. Tá bom, Raul? Mas vamos ao professor Alejandro. Professor, a palavra é sua novamente. Muy bien. Bueno, agradezco sus preguntas, los comentarios que han hecho. Empezaré en el orden en que las fui apuntando. Hay que distinguir metodológicamente, científicamente, que una cosa son los hechos y otra las explicaciones a los hechos. Este es un criterio que nosotros tomamos como de entrada. De entrada, el que no distingue eso, pues no puede hablar de que está haciendo un trabajo científico, ¿no? Porque confunde su explicación con los hechos.
pondré simplemente un ejemplo burdo. Si yo les dijera que a las 12 de la noche espantan en mi casa porque se oyen cadenas, las cadenas son los hechos, pero que espantan es una explicación que yo le pongo. Y eso se descubre muy fácil. Basta con inventar varias explicaciones para que la persona se dé cuenta de que hay más que las que él tiene. Por ejemplo, podría yo inventar de que es el poder mental de mi vecino el que mueve las cadenas. O podría yo decir, son los extraterrestres que vienen a espantarme moviendo las cadenas. Y no importa lo ridículo, te obligo a que ya veas 3 explicaciones para el mismo hecho. Ese es un recurso metodológico que hay que aplicar a los sueños. Permítanme porque se está bajando mi batería y la tengo que conectar. Permítanme tantito. Si alguien mientras quiere participar puede levantar la mano para que los tomemos en cuenta o escribir directamente su pregunta en el chat. Já voltou. Só Muy para bien. ligar, só para Ya enchufar. estoy acá. Bueno, digo esto porque tiene que ver con varios contenidos de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de los sueños. Fíjense ustedes que nosotros encontramos empíricamente que responden a recuerdos de los últimos días, pero hay una interpretación que es la clásica psicoanalítica, donde hay varias corrientes, no es la única, no es Freud el único, que lo explican de otra manera. Ya sea que hay un homúnculo inconsciente que quiere expresar deseos de le traigo ganas a mi mamá o a mi papá según el sexo, ya sea que hay un inconsciente colectivo como el que decía Jung, etcétera. Es decir, las imágenes oníricas para Jung serían parte de los símbolos del inconsciente colectivo, que por cierto, hoy lo vemos ridículo que diga que es heredado. Pues entonces, ¿qué genes? Hoy sí podríamos exigir qué genes a los creyentes de seguidores de Jung. Pero observen ustedes, el problema metodológico es que para los mismos hechos hay varias explicaciones. Entonces uno debe ser cuidadoso con eso. Claro que todos los sueños pueden ser interpretados sí y solo si entendemos por interpretación vincularlo a tu vida, a tu vivencia, porque ahí tienen sentido, ya sea como recuerdo, ya sea que hay sueños con un sentido vivencial que la imagen no, si te narro la imagen no tiene sentido para ti, pero para mí sí. Por ejemplo, hay un caso clásico en la literatura del sueño que es Kekulé, el químico Kekulé, 1860, por ahí así, ¿no? No recuerdo la edad, digo el año. La historia cuenta que, bueno, Kekulé es famoso porque es al crear el anillo de benceno, es así como figura geométrica, con el doble enlace de las moléculas, da pie a la bioquímica. Antes estaba la química inorgánica y la química orgánica. Y Kekulé con esa solución vincula la bioquímica. O sea, un avance científico brutal, ¿no? En neurociencias. Ahora bien, la historia cuenta que Kekulé un buen día soñó una víbora que se mordía la cola y ya está el círculo y se le ocurrió el anillo de benceno. Lo que no dicen, y eso es muy mañoso de la literatura, es como mítica, es que llevaba años discutiendo eso. Es que en su mundo de bioquímicos y digo de químicos, ese era un problema a resolver, cómo diablos se vinculan las moléculas. Era una discusión intensa y me imagino que para él muy importante. Y se expresó en una alternancia semiótica de las que hablaba. No se expresó como fórmula química, sino como una víbora que se muerde la cola.
Bueno, si ustedes quitan la historia del sujeto, pues ya no entienden los sueños, ¿no? Ya puedes interpretarlos como fantasiosamente. Yo creo que hay que estar muy alertas a eso. Y en terapia son muy útiles este tipo de sueños que sí son de alternancia semiótica. Puedo estar soñando una imagen y para mí puede tener más sentido vital que la sola imagen, si te la cuento, la dibujo. Pero la mayoría de los sueños, al menos los que hemos encontrado, son recuerdos. En lugar de estar haciendo fabulaciones fantasiosas de cómo lo interpreto, las profundidades de tu inconsciente, es más fácil, más parsimonioso buscar en tu historia inmediata o en tu historia biográfica por qué se expresan esas imágenes, esos diálogos, esos personajes. Freud mismo se dio cuenta en su libro de interpretación de los sueños, lo dice, que hay sueños que son de la infancia y estamos hablando de un Freud de casi 50 años, ¿no? 40 y tantos, ¿no? Entonces él relata eso, soñaba con cosas de mi infancia, pues sí, a todos nos ha pasado, pero es tu biografía. Pero la mayoría de los sueños no son así, son de los últimos días y son trozos. Eso es un problema teórico y científico, ¿eh? ¿Por qué trozos? ¿Por qué no aparece la memoria tal cual? ¿Por qué está aderezada, mezclada con otras? Esos son problemas interesantes que nosotros proponemos la noción de atractor sináptico para explicar ese fenómeno. Quedan como en reverberancia zonas y se activan de repente, ¿no? Pero bueno, pues eso hay que investigarlo empíricamente, ¿no? Este es solo una hipótesis. Bueno, dado eso, Invitado varias veces. Y me dijo que ¿alguien habla por ahí? Ya le- Fechou já fechou. Bien, paso al efecto placebo, porque el efecto placebo no es otra cosa, lo voy a decir simplonamente, las creencias curan o enferman, así de simple. Efecto placebo es que me beneficia algo, si no me cura todas las enfermedades, algo me ayuda, me siento bien, por decir, lo voy a dejar ahí, me siento bien ya, pero por mis creencias. Y también está el efecto nocebo. Las investigaciones son muy claras. He de recordarles a ustedes que la investigación del efecto placebo y nocebo lleva más de 100 años en medicina y en bioquímica y todo, digo, en investigaciones de salud. Y el efecto nocebo es que le dicen a los sujetos, esta medicina ayuda, pero tiene efectos secundarios y te puede doler el estómago. Y la gente le duele el estómago. Y es azúcar. O sea, hay los dos, nocebo y placebo. Y los dos están vinculados a las creencias. Y las creencias no es otra cosa, pues, que discursos de tu mundo cultural, social y semiótico. Es decir, lenguaje en su forma discursiva. No es una palabra, no es un signo, no es una imagen, es un discurso, microdiscurso, diálogo. Y este efecto placebo que se vincula al lenguaje, pues vean ustedes que el enlace con los sueños es precisamente los signos y significados y las alternancias semióticas. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, a las otras dos. En términos filogenéticos, es claro que, simplonamente dicho, si muchas especies y géneros y clases de animales soñamos, y los sueños dependen del ciclo luz-oscuridad, es claro, o bueno, no claro, es evidente porque se ve, a eso me refiero, que la selección natural seleccionó esos dos estados diferentes fisiológicos. Ese es uno, lo primero, lo más evidente. Lo segundo, que
todos estos animales y géneros de animales son multicelulares. Digo esto porque no falta quien cree que las bacterias sueñan. O sea, sí son células y sí son, unas tienen núcleo, otras no tienen núcleo, solo ARN, otras tienen ADN, RN, etcétera. Pero bueno, llegar a esos extremos olvida que los registros que tenemos hasta ahorita como evidencia empírica están limitados a organismos pluricelulares. Ya puestos en esta tónica, hay gente como Mancuso, un italiano botánico, que cree que las plantas tienen psiquismo y antropomorfiza a las plantas. Le he llamado, pues se me ocurrió eso, que cree en un psiquismo vegetal. Dice explícitamente, son conscientes, platican con sus hijos, se comunican, educan, sienten dolor, tristeza. Bueno, pues, o sea, si vas a antropomorfizar todo, pues te pareces a los griegos, ¿no? Ahí está el mar, Neptuno, o sea, ya en ese plan se antropomorfizas el mundo, ¿no? Pero, ojo, no desprecio lo que él dice, porque es un botánico, ¿eh? Y tiene evidencia empírica. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con la raíz, por decirlo así, que busca el agua? ¿Qué pasa con las raíces que se expanden? ¿Qué pasa con el crecimiento de estas plantas trepadoras buscando la luz? Parece que tienen dirección, parece que tienen intenciones, parece. Entonces, ahí están los hechos y las explicaciones de Mancuso, pues es una, ¿no? Antropomorfizante. Yo no la creo, punto y se acabó. Es no entender la diferencia entre humanos, animales y plantas, ¿no? En términos psicológicos, no en términos celulares. Y aquí entra la discusión de la filogenia. No podemos explicar al humano solo por selección natural. No es posible. Solo voy a poner un ejemplo sencillo. Piensen ustedes que pues todos los animales regulamos nuestra actividad y nos orientamos en el ambiente por los sentidos y los músculos. Sí, todos hacemos eso. Pero nosotros anticipamos un futuro solo con el lenguaje. Ojo. Los animales pueden anticipar lo que va a pasar si lo han vivido, si lo han aprendido. Nosotros, además de eso, podemos anticipar lo que no hemos vivido. Es más, a lo mejor ni existirá nunca. Solo piensen en la gente que cree que se va a ir al cielo y se comporta bien hoy. Pues no existe eso. Bueno, ese es mi punto de vista. O la gente que cree que va a ser un mundo X utópico y no existe todavía, pero da su vida por esa creencia. Este fenómeno que es procesos anticipatorios en los humanos, rasgo distintivo a mi manera de ver de los humanos, solo es posible mediante signos y significados. Pero los animales tienen también procesos anticipatorios, pero si los viven, si lo han experimentado, entonces podríamos decir que el pasado y el presente regulan la actividad animal, en nosotros el pasado, el presente y la anticipación semiótica con signos y significados del futuro. Ya puestos así, no es posible comprender el sueño, los sueños así, sin considerar el futuro, pero biológicamente sí compartimos con todos los animales esta necesidad adaptativa del sueño. Y la pregunta, ¿para qué? Me remite también a un asunto metodológico. Fíjense ustedes cómo nos cuesta trabajo, a los niños no se diga, pero a nosotros, a los que estamos aquí presentes, ¿no? Distinguir en qué momento el por qué se transforma en para qué en los animales. Ejemplo,
tienes a tu niño, a tu hijo chiquito, y le das un dulce porque se porta bien. ¿En qué momento el niño se porta bien para que le des un dulce? Hay un cambio dialéctico entre el por qué, la causa, al para qué, la intención. Pero lo mismo pasa con animales. Bueno, no nos burlábamos de los conductistas por eso, de que la rata aprieta para que le den la comida, pero al principio la apretaba porque le daban la comida. Esta es una dialéctica del por qué, el para qué, que tendríamos que reflexionar en términos del sueño, si es correcto preguntarnos para qué sirve. A menos que servir en la concepción de Raúl sea su utilidad biológica, ¿no? No la intención de me estoy proyectando al futuro. Creo que ese es un sentido que capté que tenías, ¿no? ¿Qué utilidad biológica? Yo sugiero que hablemos mejor de eso, de utilidad. Y se ha encontrado no solo de supervivencia, sino que mejora los procesos némicos. Muchas investigaciones de los sueños fisiológicos apuntan a que fortalecen el aprendizaje y la memoria. Entonces, pareciera que su utilidad evolutiva tiene que ver con eso, lo cual lleva a pensar que entre más complejo es el sistema nervioso y el cuerpo, pues más función tiene de utilidad esa memoria. Pero pues eso está por verse. Pero la pregunta de diferencias en escolaridad, sexos y grupos etarios. Bueno, lo que nosotros encontramos es que entre más joven es el participante, más se acerca a representar lo que encontramos en la investigación. Muchos jóvenes decían simplemente es lo que viví hace pocos días. O sea, eran mis recuerdos. En forma espontánea, con muchas modalidades. Ahí sí importaba el sistema, el nivel de escolaridad, o bueno, no sé si el nivel de escolaridad, pero sí las lecturas, lo leidito que estaban, ¿no? ¿Cuántas lecturas tendrían? Porque muchos jóvenes daban una explicación psicoanalosa, no hablaban de Freud, hablaban de que es mi inconsciente, es lo que yo no recuerdo, pero se expresa, variantes de esto, que nos pareció clarísimo que ahí había elementos culturales de nuestra época, ¿no? Ahí presentes en los jóvenes, sin duda alguna porque iban a la escuela, ¿no? Porque ya son escolarizados, en menos en México los que encontramos, todos han ido a la escuela, pero no así en las personas mayores o en sus papás. Los abuelos, tercera edad, cualquiera, o papás de 40, mucho de la cultura de su infancia. Entonces eran los que decían, tienen un significado profundo, pero en el sentido de la vida. Alguno que otro llegó a decir, son esos muertos que vienen a visitarnos. Esto es más ligado a personas que estaban en el mundo maya, tzotziles, en Yucatán, así, esas culturas, porque sí lo tienen, en su cultura tienen eso, hoy todavía. Los otros son experiencias que te han traumado. Los papás de 40, 50 años se inclinaban por esta explicación. Y entonces fluctuaban entre, son mis experiencias de vida, pero no las veían en los últimos días, sino su biografía, lo que les ha pasado en la vida. En cambio, los chamacos era lo que vi ayer, el juego de video que jugué hace 2 días, ¿no? Mi novia que la vi hace 3 días. Son las diferencias que hemos encontrado y
pues nos falta analizar esos detalles. La siguiente fase de la investigación va a ir dirigida a estos matices ya más finos, como estas preguntas que me parecen muy interesantes. Y otra cosa más que encontramos, que tiene que ver con fenómenos clínico-terapéuticos. Los sueños repetitivos. Empezábamos a investigarlos cuando nos cayó la pandemia y ya, se acabó el encanto. ¿Qué se entiende por sueños repetitivos? Gente que empieza a soñar más o menos las mismas escenas, personas, se repite. Lo dicen así vagamente. Cuando uno entra a la finura, ¿qué viste? Dibuja lo que viste. Descubrimos que se van transformando. Cada repetición se transforma, cambia y correlaciona, no puedo decir causa-efecto, solo digo correlaciona con la solución de una vivencia medio traumática que tuvieron. O sea, cuando ya se desvaneció el recuerdo y solo vuelve a aparecer una imagen vaga, ya la gente está superando aquello que le pasó. Por ejemplo, pues situaciones de vida en mujeres que habían sido agredidas sexualmente, o asaltos, o pues la muerte de un familiar muy querido y repetían las escenas, la casa, la abuela, lo que fuera, que es la persona, ¿no? Y se va desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo. Tardan años. Y creo que ese puede ser un papel importante en el terapeuta cuando tiene una persona con sueños repetitivos. Esclarecerle la vivencia para que en el sueño se exprese. Y cuando digo se exprese, no me refiero en el sentido psicoanaloso, no que haya un agente que quiera comunicarse. Tus recuerdos deben ser procesados más claramente. Y ya, ahí le dejo si hay otras preguntas. Ainda temos 10 minutos. Se tiver mais alguém queira fazer uma questão, nós abrimos. Ninguém mais? Alguém quer fazer um comentário? Ah, Maria Selene. Vai lá, Maria Selene. Hola, buenas tardes. Hola. No sé si me ven, pero la pregunta es con respecto a la alternancia semiológica que decías, Alejandro. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes hayan logrado dilucidar por qué pudiera darse esa alternancia, como para no manifestarlo, ¿no? De forma directa o a partir de los recuerdos directos, o de las memorias formadas, sino hacer esta, pues, alternativa, ¿no? No sé si ustedes hayan dilucidado eso. Y saludos, Alejandro, un gusto verlos. Hola, hola, ¿cómo estás, Elena? Bien, bien, bien. Bueno, no exactamente en los sueños, pero sí en otra investigación. Nosotros hemos estudiado las alternancias semióticas como parte de una línea de investigación en matemática educativa. Y lo que hemos venido proponiendo es que la mejor forma didáctica y pedagógica de enseñar matemáticas es usando la alternancia semiótica intencionalmente. Me explico. En esas investigaciones encontramos cosas como la siguiente. Los ingenieros que no son profesores y enseñan estadística. Bueno, son investigaciones que hemos hecho en estudiantes de psicología que tienen estadística como materia, ¿no? Probabilidad y estadística. Y reprueban la mayoría, ¿no? Entonces, le entramos a ver qué pasaba. Y entre todas las cosas que encontramos fue lo siguiente. Los profesores que son biólogos o ingenieros son los que más rechazo tienen de los estudiantes, porque empiezan al puro pelón, con pura fórmula. O sea, pues no entiendo nada, nada. En cambio, las profesoras eran mujeres, más didácticas, más queridas, más buscadas, empezaban con el lenguaje natural, metáforas, dibujos, y obviamente van ascendiendo a lo abstracto de la matemática, ¿no?
Pero vean, ese fue el primer descubrimiento. Y empezar con el lenguaje natural, y las imágenes, los gráficos, etcétera, no es otra cosa que usar alternancias semióticas para profundizar la comprensión de la matemática. Bueno, lo cierto es que todos nosotros usamos alternancias semióticas en la vida cotidiana. Solo basta decir una metáfora cuando ya tienes una... Esto que yo hago de gestos, pues es una alternancia semiótica. Si yo dibujara, es una alternancia semiótica. Si yo presento una cosa, un modelito hecho a escala, es una alternancia semiótica. Y todo eso facilita la comprensión de temas muy complejos. Estos videos de difusión de la ciencia que andan en las redes, muy didácticos, donde no aparece nada de matemáticas y te explican la teoría de la relatividad con imágenes y dibujos, es el uso de alternancias semióticas. Bueno, lo que digo es que eso es lo normal en todo ser humano. No nos damos cuenta, pero las alternamos para darnos, para explicarnos mejor. Y empezamos desde los niños, ¿eh? Se llama lenguaje maternés, ¿no? O sea, usas otro tipo de lenguaje con el niño chiquito para que te comprenda. Bueno, pues exactamente por ser nuestra naturaleza semiótica, se presenta en los sueños. Igualito. Solo que lo que hemos encontrado, quién sabe si sea generalizable, pero 900 y pico de sueños creo que dan idea de que le pasa eso cuando tienes una vivencia muy intensa y no la resuelves. Entonces, de alguna manera, tú semiotizas, no tu inconsciente, tú semiotizas de otra manera, ¿no? Representas el problema de otra manera. ¿Qué te mueve? ¿Qué? No lo sé, pero sí podemos intuir, sugerir que por ahí puede ir el por qué está pasando eso. Y ya, tan tan. Muito bem, professor, doutor Alejandro. O Alejandro foi muito bom ter começado, né, com essa temática que foi muito interessante, acho que para todos aqui, né, aqueles que trabalham nas mais diferentes atividades, foi muito interessante discutirmos a questão aí dos sonhos, da memória, muito bom. Então, eu vou passar para o professor Raul Rocha, professora Graça primeiro, depois o professor Raul Rocha, né? Agora ao contrário, para a gente encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero anunciar que no dia 28 de junho, né? Dia 28 de junho, a gente tem o nosso segundo episódio, né? A nossa segunda conferência, que agora é de brasileiras. É a professora Clarilza Prado e Adelina Novaes, que vem falar sobre educação e teoria da representação social no Brasil, temas e desafios da investigação, da pesquisa, da investigação, né? Dia 28 de junho. Então, coloquem aí no calendário de vocês para estarmos novamente às 11 horas do México e às 14 horas do Brasil, no dia 28 de junho. É uma quarta-feira, diferente desta vez, que é uma sexta-feira, né? Viernes. Não, agora é uma quarta-feira, miércoles, e vamos, então, para essa temática. Depois nós voltaremos em agosto. E aí, quando voltarmos em agosto, voltamos com a professora Blanca Barcelata, do México. Tá bom? A Ana congelou? Aconteceu lá alguma coisa na internet? Nos permita... Deu uma congeladinha aí, mas a minha, de vez em quando aparece aqui, sua conexão está instável, aparece aqui para mim. Mas vou terminar, antes que corte, né? Mas dizer que a gente acha importante estabelecermos esse diálogo, estamos muito satisfeitos de termos tido a iniciativa, porque eu acho que é assim uma das formas com que a gente constrói uma psicologia na América Latina.
Bom, então, me despeço do professor Alejandro e de todos que aqui estiveram, desejando que nos encontremos novamente no dia 28 de junho. Tá bom? Passo para a professora Graça se despedir, depois o professor Raul para fechar. Sim, professor. Eu queria agradecer muito ao professor Alejandro, foi muito boa a sua apresentação, como eu já disse, e acho que foi um começo bem auspicioso aí para a nossa iniciativa de fazer o ciclo de conferências. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Então, também meu agradecimento ao senhor, ao professor Raul e a todos que nos acompanharam aqui. Muy bien. Raul, você. La profesora Ana nos saluda y nos pregunta si hubo una lista de asistencia. Ya están registrados en nuestro site y vamos a preguntarle a los administradores por qué hay un certificado, una constancia de asistencia a todos los presentes y por supuesto le encaminaremos su constancia al doctor Alejandro. Bien, nada más para finalizar me gustaría decir que estoy muy contento porque la conferencia magistral del doctor Alejandro Escoto es una muestra de la calidad, de la originalidad de la investigación que se hace en América Latina. Y un poco por la forma como nos educaron, miramos nada más a Estados Unidos y a Europa y escasamente a América Latina. Entonces, la intención, repito, es acercarnos, articularnos y divulgar cosas como las que nos presentó el doctor Alejandro, que son sumamente, repito, originales, atractivas, novedosas y que bueno, que tenemos que conocer. Ya platicaremos con los conferencistas para que todo esto quede publicado, ¿no? Una vez que termine el ciclo. Son 5 conferencistas brasileños y 5 conferencistas mexicanos. Hoy iniciamos muy bien, con el pie derecho y vamos para adelante. Muchas gracias al doctor Alejandro. Hasta luego. Ana, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas Tchau, Adiós. gracias, pessoal, até Graça. mais. Y a todos a los asistentes estén pendientes de nuestra programación. Ya les anunció Ana a los siguientes conferencistas. Cualquier duda que tengan, escríbanos, porque se les debe de hacer llegar su constancia, su certificado. Y seguimos en contacto, Alejandro, para platicar lo de la publicación. Claro que sí. Hasta luego. Mucho Boa gusto. tarde para todos. Adiós. Tchau. Chao. Muchas gracias. Vamos a dejar la grabación.